Buenas noches, hermanos. Qué bueno nuevamente poder escuchar nuestras voces, ver nuestras caras, para algunos que están con su celular ahí, con el Zoom. Les saludo esta noche en el nombre del Señor. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder reflexionar en su palabra. En esta tarde también queremos unirnos al dolor de nuestro pastor, que están en este momento en un tiempo de dolor por la muerte de su abuelo. Pero la vida sigue adelante. Damos gracias a Dios también porque Él es el que fortalece, Él es el que entrega la paz, la fortaleza cuando estamos pasando por momentos difíciles. Así es que saludamos a la familia pastoral en esta noche también. Y a cada uno de los que están en esta noche conectados, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bendecidos. Doy muchas gracias, vuelvo a repetir, hace harto tiempo que no aparecía, pero esta vez me tocó, así que agradezco al Señor por eso. Y también agradezco al Señor por el tiempo que ha transcurrido ya hace más de un año de que estamos transmitiendo a través de este medio. Así que damos gracias al Señor porque el Señor ha permitido esto y ha permitido que a través de esta tecnología nosotros podamos comunicarnos y la iglesia no para. Damos gracias a Dios por eso. Quizás el enemigo ha querido callarnos, pero aquí estamos firmes. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nuestra hermana Jocelyn, le agradezco y ella oró por mí, así que yo solamente me encomiendo al Señor y que su Espíritu Santo pueda guiarme para poder entregar la palabra de Dios. Amén. Quiero invitarle, hermanos, a leer una palabra que es muy conocida, que está en el libro de Mateo en el capítulo 6. Es una palabra que la sabemos de memoria, incluso yo creo que muchos la saben de memoria. Siempre la hemos leído, la hemos usado cuando oramos. Bueno, hermano, yo tengo un tema que le puse: el afán y la ansiedad. ¿Ya? Ese es el nombre del tema del cual vamos a hablar en esta noche a través de la palabra de Dios. Yo estoy leyendo los evangelios en este tiempo y me llama mucho la atención cómo Jesús comparaba el reino de los cielos con situaciones cotidianas cuando compartía con sus discípulos. Todo lo que él decía tenía que ver con el reino de los cielos. ¿Ya? A través de toda esa enseñanza que él hizo, enseñó las leyes del reino, de ese reino invisible que nosotros no lo podemos ver, pero es un reino poderoso y es real. Amén. Vamos a dar lectura entonces. Me imagino que todos ya han encontrado el texto que está en el capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer 2 versículos solamente. Amén. El 33 y 34 dice lo siguiente: porque más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Basta cada día su propio mal. Hermanos, ¿cuántos afanes tenemos en nuestras vidas? En este mundo en que estamos, todas las cosas muchas veces nos hacen perder el horizonte de los principios del reino que Jesús trajo a esta tierra. Por los afanes, por la ansiedad, que siempre estamos afanados por tantas cosas. Una cosa que el enemigo ha usado más en estos tiempos, ¿cierto? Es que nos afanemos para distraernos del Señor. Es el afán, ¿cierto? ¿Quién puede vivir sin afán en este mundo? Todos tenemos afanes.
La tendencia humana es afanarnos en todo, en cómo vestirnos, qué vamos a vestir, los alimentos, la familia, el trabajo, el futuro, etc. Todos tenemos afanes en esta tierra, ¿ya? Y esos afanes nos hacen perder el horizonte de lo que es el reino de Dios. No es bueno, no es malo tener afán, son cosas que necesitamos, pero debemos poner primeramente el reino de Dios, buscar a Dios primero, como dice la palabra, ¿ya? En este texto, si nosotros leímos en el 25 en adelante, podemos ver, yo lo leí completo hasta el 34, dice, en el 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. El Señor dijo, no se afanen por la vida. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así es, la vida, y Él es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Por eso dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así es. Hay 3 veces aparece la palabra no os afanéis, que el Señor la enfatizó muy claramente. Y en el 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y esos afanes a nosotros nos apartan de la presencia del Señor. Y en el 34 dice, nuevamente por 3ª vez el Señor dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Como el Señor nos enseñó, enfatizó 3 veces aquí en este texto, que no nos afanáramos por estas cosas cotidianas. ¿Acaso no valemos más nosotros que las aves del cielo? ¿O que las hierbas del campo, como aparece aquí? Yo miraba unos pajaritos ahí en el sitio de mi casa y veía cómo los pajaritos felices picoteando. Y pensaba entre mí, cómo el Señor los cuida. Como dice aquí, el Señor los alimenta. ¿Quién alimenta a esos pajaritos? Nadie. Ellos viven porque el Señor los alimenta. Por eso el Señor dijo, no valemos más nosotros que esos pajaritos que andan volando. Y ellos felices, en la mañana cantan, alaban al Señor. Yo escucho de mi dormitorio cómo hay un árbol cerca de mi dormitorio. Escucho en la mañana cuando cantan los árboles, los pajaritos. Y me gozo y digo, cómo alaban a su Creador. Hermanos, y nosotros a veces nos olvidamos. También las flores del campo. Que cuando uno mira las flores del campo, que nadie las riega, nadie las cultiva ni nada, sin embargo están tan lindas. Cuando uno las mira así con paciencia y ve los detalles en las flores, incluso la más pequeñita, puede mirar los detalles, cómo están tan lindas, tan bien vestidas. Hermanos, y nosotros nos afanamos tanto de decir qué vestido me voy a poner, qué ropa, qué vamos a comer, qué vamos a beber. Que el Señor nos perdone. Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas, estas cosas que necesitamos nosotros, ¿cierto? Para vivir, van a estar, dice el Señor, todas van a estar. Si bien es cierto que estas cosas son importantes, pero no deben quitarnos el tiempo de estar en la presencia del Señor. Son importantes para la vida, ¿cierto? La comida, la vestimenta, la vivienda, el trabajo, son importantes, pero no más importante que buscar primeramente al Señor. Amén. Primero tiene que estar Él. Cuando si le damos más importancia a estas cosas, perdimos de vista al Señor Jesús, a lo que Él enseñó. Hagan esto, dijo el Señor.
La ansiedad, siempre estamos ansiosos. Es un sentimiento, una inquietud de nerviosismo, ¿cierto? Uno está siempre ansiosa, ¿cómo voy a solucionar este problema? En una oportunidad el hermano Héctor habló sobre los sentimientos. La ansiedad es un sentimiento de nerviosismo, de inquietud, que uno no puede estar tranquila. Y qué poca fe tenemos cuando estamos tan inquietos, pensando cómo solucionar un problema. A veces pensamos que con nuestras propias fuerzas nosotros vamos a solucionar alguna situación difícil que podamos estar pasando. Hermano, no es así. Yo lo digo por experiencia propia. Muchas veces pasé tiempos difíciles y siempre pensando en que cómo iba a solucionarlo yo, buscando la forma y perdiendo de vista lo que el Señor nos dice. No se afanen, esperen en mí, descansen en mí. El afán es un anhelo, un deseo intenso de poder hacer algo también. Son esas dos cosas que a veces nos hacen perder entonces la presencia, de buscar la presencia del Señor, de hacer la voluntad de Dios. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, los invito a leer Filipenses 4. También es una palabra muy conocida. 4:6, el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada. Eso dice Pablo, no se afanen. Mientras nosotros, primero tenemos que consultarle al Señor. Primero tenemos que ir a Él, ¿cierto? En oración y ruego, con acción de gracia, con humildad, buscar al Señor. Amén. También en el libro en Primera de Pedro, hay un versículo que también es similar al que estábamos leyendo. En Primera de Pedro 5:7. Aquí el apóstol Pedro nos dice, vamos a leer el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ustedes, dijo Pedro. Echen toda nuestra ansiedad, entreguémosle al Señor eso, y podemos descansar. Cuando uno lo hace, uno puede descansar. Cualquier situación que pueda haber en nuestras vidas, ni por más difícil que sea, cuando entregamos al Señor, cuando entregamos todo, esa ansiedad, ese afán, viene la paz, viene el descanso para nuestra alma. Amén. Por eso el Señor dijo, no se afanen, busquen primero, búsquenme a mí primero. No se afanen por estas cosas del mundo. Hoy en día la gente está tan afanada, ¿cierto? Hay muchos que están desesperados, es verdad, que vamos a comer, que no tenemos que comer. La gente está pero muy desesperada. Pero yo creo que a lo mejor muchos no están buscando al Señor, no sé, ojalá puedan buscar al Señor y estar, no estar tan ansioso y poder estar más tranquilo, sabiendo que el Señor va a proveer de alguna manera la alimentación, todas las cosas que nos faltan. Eso, hermanos, tenemos que descansar en el Señor a pesar de los obstáculos o pruebas que estemos pasando. Amén. En el Antiguo Testamento también hay un texto que también nos enseña que nosotros tenemos que descansar en él. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, en los versículos 16 y 17. Esta historia, la historia de Eliseo y los sirios.
Cuando los sirios iban a atacar las tropas que iban a atacar a las tropas de Eliseo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a leer cuando en el 6 dice, vamos a hablar de que, y se levantó de mañana y salió, y el que servía, el varón de Dios, que era un siervo de Eliseo, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, Señor, ¿qué haremos? Se desesperó cuando vio tanto que estaban ahí rodeados de las tropas. Y él le dijo, en el 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo estaba tranquilo, confiando en el Señor, confiando en Jehová, ¿cierto? Más son los que están con nosotros, aunque nosotros estemos solos. Pero el Señor manda un ejército y son más los que están con nosotros. ¿Y qué hizo Eliseo? Oró y le dijo al Señor, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Qué hermosa historia. El siervo de Eliseo se desesperó cuando vio las tropas que los tenían rodeados. Pero Eliseo estaba tranquilo. Estaba él confiando en el poder de Dios. Y él oró, le dijo, para que abrieran sus ojos. Cuando nosotros estamos ansiosos, afanados, es como si estuviéramos con nuestros ojos cegados, hermano. Como que nuestros oídos, nuestros ojos están cegados. Y no miramos, sino solamente nos centramos en el problema que tenemos. Hermanos, yo les invito que podamos entregar al Señor. Nos parecemos mucho al siervo de Eliseo, que vio esas tropas rodeadas por todas partes, pero el profeta tranquilo, confiando en Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque el Señor siempre está con nosotros y nosotros de repente lo perdimos de vista. Nos pasa a nosotros que nos preocupamos cómo solucionar una situación, pero Dios dice, tranquilo, ahí estoy yo. Amén. Cuando le contamos a Dios todo lo que nos preocupa, ¿cierto? Por medio de la oración, podemos disfrutar de la paz de Dios. Yo lo he experimentado, hermano. No es algo que esté diciendo, algo que no lo he experimentado. He pasado por situaciones muy difíciles. Y cuando le he entregado todo al Señor, viene la paz, la tranquilidad y a esperar en Él. Descansar y confiar en Él. Dios tiene el control. Él tiene el control. Hoy en día la gente está desesperada. Está por esta pandemia, esto que está en todo el mundo, que está matando a tanta gente. Pero nosotros, hermanos, tenemos que seguir confiando. Y decir, somos templo del Espíritu Santo. Ningún espíritu inmundo va a entrar a nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que pensar que Dios tiene el control. Señor, tú tienes el control. Hay gente que está deprimida, preocupada, con mucho miedo. Pero yo en esta noche quiero decirle que podamos confiar en el Señor, que Él tiene el control. Pase lo que pase, el Señor tiene el control. Amén. Más que todos los afanes de este mundo, debemos primeramente preocuparnos de buscar, de agradar a Dios, de buscar su rostro, de buscar su reino cada día. Cada día. Y dejar las preocupaciones de lado. El Señor quiere
que nosotros seamos luz. En el libro, en Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Hermanos, si nosotros estamos con Él, está el Señor en nuestro corazón, nosotros tenemos que ser luz. Luz en este tiempo de tiniebla, en este mundo, en esta sociedad corrompida. Ahora, más que nada, es prioritario, es nuestra impronta, que nosotros tenemos que ser luz frente a los demás. Aquellas personas que están desesperadas, que tienen miedo. Yo he conversado con mucha gente que dice: no, ay, que tengo mucho miedo. Tenemos que animarlos. Como cristianos, somos la luz del mundo. La iglesia debe brillar, hacer brillar la luz de Jesús. Amén. Para eso fuimos llamados, hermanos, para hacer luz. No podemos tener la luz debajo del candelero, debajo de la mesa, o de un almud, como decía el Señor, sino que tenemos que alumbrar nuestra vida, nuestra forma de vida, alumbrar entonces, para que otros también puedan ver al Señor a través de nosotros. El Señor está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, la oración, la fe, esas son las cosas que nos ayudan a apagar el afán y la ansiedad. Si no oramos, si no confiamos en el Señor, nuestra fe está un poco débil, ¿qué nos va a atrapar? El afán, la ansiedad nos va a atrapar. Y vamos a perder de vista la presencia del Señor. Amén. En Primera de Corintios, en el capítulo 9, podemos ver un ejemplo de Pablo. Capítulo 9, el versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quería decir Pablo? Yo golpeo mi cuerpo, o sea, yo me obligo a orar. En este caso, a veces nosotros no tenemos ganas de orar, pero tenemos que hacerlo. Por eso Pablo dice: yo pongo mi cuerpo en servidumbre para el Señor. Me obligo a orar y lo pongo en servidumbre, a estudiar la palabra, a dejar los afanes que no nos hacen vivir en plenitud la presencia del Señor. Amén. No sea que siendo heraldo, ¿qué es lo que es un heraldo? Un mensajero. No sea que estamos predicando su palabra y estamos haciendo otra cosa, todo lo contrario, y seamos descalificados, no dignos de haber entregado la palabra de Dios. Así es que esa es nuestra impronta, hermano. Buscar al Señor, obligarnos, como Pablo se obligaba aquí, dice ahí ese término, yo golpeo mi cuerpo, me obligo, tengo que orar, tengo que buscar un tiempo para orar, tengo que buscar un tiempo para leer la palabra, para reflexionar en su palabra. Amén. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Sin duda estamos en los últimos tiempos. Jesús dijo en su palabra, en el libro de Mateo, que se multiplicaría la maldad del hombre. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, hermano. Se ha multiplicado la maldad. Cada día vemos que las cosas van empeorando. Y eso es una señal de que el Señor viene pronto. Y nosotros como cristianos no debemos estar dormidos. Como cristianos tenemos que buscar al Señor. Obligarnos, como decía Pablo. Obligo a mi cuerpo, a mi mente y me pongo y voy a orar y aunque no tenga deseo, pero lo voy a hacer porque es mi deber. Tengo que buscar la presencia del Señor. Amén.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que buscarlo. Amén. En 2 Corintios, en el capítulo 13, el versículo 5, en 2 Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. La palabra vosotros significa ustedes. A menos que estén reprobados, Pablo le decía a los corintios, y también nos dice a nosotros en estos tiempos, examinemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos? ¿Estamos buscando al Señor? ¿Estamos preparándonos? ¿Cuáles son mis afanes? ¿Nos mantenemos conectados con la fuente de poder y de vida que es nuestro Señor Jesucristo? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de reflexionar en la palabra, nos desconectamos del Espíritu Santo, que es nuestro guía, es nuestro consejero, el Espíritu Santo. Hermano, tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, el celular. Cuando el celular ya no tiene energía, se empieza a apagar. Y tenemos que conectarlo a la red eléctrica para que nuevamente funcione. Así es nuestra vida. Si nosotros no nos conectamos con el Espíritu Santo, nuestra vida se va a empezar a apagar. Y quizás, hermano, en estos tiempos, que ya la iglesia no se reúne en el templo, quizás muchos estarán apagándose. Y eso está pasando. El enemigo quiere eso. Por eso cerró las iglesias, cerró los templos. Pero damos gracias al Señor y la gloria al Señor que podemos todavía seguir hablando de su palabra. Animándonos, hermano, yo quiero animar a cada uno de ustedes que arregle su vida con el Señor. Busque al Señor. Conectémonos con el Espíritu Santo porque Él es el que nos guía. Dejemos los afanes. Nunca van a terminarse los afanes, pero no van a estar primero que buscar la presencia de Dios. Amén. Primero está el buscar a Dios. Los afanes, la ansiedad, todas esas cosas siempre están en nuestras vidas, porque tenemos necesidades, ¿cierto? Para vivir, pero que no nos quite el tiempo de estar en su presencia. Hermanos, con esto quiero ir terminando. Quiero animar a las hermanas, hermanos que en esta noche están escuchando, que examinen sus vidas. Como Pablo le decía a los corintios, examinaos, no sea que estemos reprobados. Tenemos que examinar nuestras vidas para poder decir cómo está mi fe. El Señor dijo, cuando venga el Señor encontrará fe, hallará fe. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está nuestra vida? Esta palabra, hermano, a mí me ha hablado mucho. Y por eso quise compartirla con ustedes. Dejar los afanes y tomar más tiempo de escudriñar la palabra y de orar. A orar al Dios poderoso, aquel que todo lo puede. Disfrutar de su presencia, a solas con Él. Poner nuestra confianza en Él. Orar para que el Señor produzca un cambio en nuestras vidas. Necesitamos un cambio, yo necesito un cambio radical en mi vida cristiana, en mi vida como hija de Dios.
Y eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Cuando el Señor venga, podamos decir, heme aquí, Señor, aquí estoy lista o estoy listo. Con esta palabra, hermanos, yo quiero animarles a ustedes para que busquen al Señor, busquemos al Señor. Los afanes dejémoslos en segundo plano. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, como decía su palabra. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a venir por añadidura. El Señor pone las añadiduras. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Estamos un poquito apurados con el tiempo porque estamos en tiempo de pandemia, de toque de queda, así que quiero terminar con esto y quiero orar. Los invito a orar en esta noche, hermanos. Cierren sus ojos, oremos al Señor y demos gracias a Él por esta palabra. Padre Celestial, maravilloso eres tú, Señor, y es maravilloso saber que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, Señor. Te pedimos perdón, Señor, que muchas veces, Señor, queremos arreglar las cosas a nuestra manera, sabiendo que tú eres Dios todopoderoso, Señor, que tú puedes darnos todo lo que nosotros necesitamos. Tú conoces todas las necesidades que tenemos, Señor, las necesidades que tiene cada uno de mis hermanos. Señor, te doy gracias por esta palabra, que tú nos has amonestado, Señor, que tú nos has dicho, Señor, que primeramente busquemos tu rostro, busquemos tu reino, Señor. Y tú añadirás todo, Padre. Te doy gracias por esta palabra y bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan reflexionar, que puedan buscarte, que puedan, Señor, arreglar su vida delante de ti, Señor, para poder ser luz, para poder alumbrar en las tinieblas, en estos tiempos difíciles en que estamos pasando, Señor. Te damos gracias porque tú nos has protegido. Gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Te alabo, te bendigo y glorifico tu nombre en esta noche. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, y muy buenas noches. Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes.